Josefina Cutillas, nuestra psicóloga de cabecera de Habanilla para el Mundo. ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros, como siempre, encantada. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo va la semana? Pues vamos bien, con muchísimo e intenso trabajo, que no falte esta tarde fútbol en directo también aquí en Televisión Murciana, todo para no perderse la actividad deportiva. Josefina, hoy las emociones como tema principal, ¿no? Lo importante que es gestionarlas y darle de vez en cuando ahí una colleja cuando utilizamos más las negativas que las positivas. Pues así es, hoy seguimos un poquito nuestro hilo de siempre desgranando al ser humano. Hablábamos de los pensamientos, que yo decía hace unas semanas que era la piedra angular, pero yo creo que realmente, si me permitís, para mí el mundo apasionante es el que vamos a trabajar hoy. Uno de los aspectos más importantes que tiene la psicología es conocer al ser humano y conocer las emociones del ser humano. Y hoy vamos a hablar de eso porque yo creo que es una, como digo, realmente todo lo que hacemos en nuestra vida, no solamente vamos a centrarnos en nuestra parte deportiva, sino que todo lo que hacemos en nuestra vida está filtrado por nuestro aspecto emocional, por nuestras emociones. De hecho, yo creo que casi todas las decisiones que tomamos, si nos ponemos un poquito a pensar, están tomadas bajo ese prisma emocional, mucho más de lo que pensamos. Creemos que somos racionales, de hecho es lo que nos distingue, ¿no?, el ser humano de los animales, por ejemplo, que nosotros tenemos esta capacidad racional, pero de hecho los estudios nos dicen que nuestro sistema límbico, la amígdala, el hipotálamo, todo esto que tenemos ahí, hace un ejercicio mucho más potente que nuestra parte racional del cerebro. La mayoría de nuestras cogniciones, de nuestro comportamiento, la toma de decisiones, están basadas con un componente emocional. Y seguro que si nos paramos a pensar y cada uno hacemos un poco una reflexión y un análisis de nuestra vida, seguro que me dais la razón, ¿no? La mayoría de comportamientos, de decisiones, de todo lo que es nuestra vida está siempre bañado por un prisma emocional. Desde que nos hemos levantado hoy, ¿cuántas emociones hemos sentido? Y esas emociones, ¿hacia dónde nos han dirigido? Siempre es el estímulo principal. ¿Os acordáis que siempre he recordado un poquito otras veces el esquema básico de cómo funcionamos el ser humano, ¿no? Estímulo, respuesta, consecuencia. Un estímulo muy potente que nos desencadena respuestas continuamente y consecuencias es la emoción. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que lo conozcamos y sobre todo que sepamos identificar cómo se presenta en nuestro cuerpo, cómo se presenta también en nuestra mente y cómo se presenta también en los demás. Nuestra capacidad de relacionarnos con los demás depende mucho de la identificación y del conocimiento de las emociones. Somos emociones, como digo, como pilar fundamental de nuestra vida. ¿Y cómo se regulan las emociones? Porque están las positivas, como decía Pablo, y las negativas. ¿De qué manera se puede equilibrar la balanza? Porque es difícil. Es importante que sepamos que la emoción es una respuesta biológica, innata. Tiene que ver, como decía, con nuestra parte de cerebro más primitiva, esa parte de impulsividad que tenemos todos, más instintiva, y por lo tanto debe ser expresada siempre. Todas las emociones, aunque digamos que pongamos etiquetas de agradables o desagradables, que a mí me gusta más casi que decir buenas o malas, agradables o desagradables, todas son necesarias para la supervivencia. Su función es supervivencia, básicamente. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de expresarlas siempre, porque el no gestionarlas bien o no expresarlas, lo que va a provocar es ese enquistamiento que llamamos y que luego empezamos a somatizar en forma, bueno, pues no puedo dormir, me duele aquí, tengo problemas de alimentación. Por lo tanto, siempre hay que saber expresarlas. Lo que hay que aprender es a gestionarlas, sobre todo adaptándolas al lugar apropiado, con la intensidad apropiada, con la frecuencia apropiada. Pero es importante que digamos que siempre tienen que ser expresadas, liberadas, no podemos retener. A veces cuando decimos gestionar o autorregular, confundimos con no expresar. Y claro, eso no es correcto, es decir, y sobre todo no es sano psicológicamente hablando. Necesitamos siempre dar una forma de expresión. Lo que hay que enseñar a los deportistas o a nosotros en general, al ser humano, a saber regularse, a saber tener autocontrol. Y ahí cada uno pues tenemos que empezar a trabajar con cada paciente cuál es su técnica. Hay personas que le funcionan pues eso, cambiando el pensamiento, como hablábamos otras semanas. Detengo el pensamiento negativo, modifico por otra conducta que sea incompatible con ese pensamiento, me dejo un espacio a lo largo del día para liberar las emociones, eso funciona muy bien, igual que tenemos nuestro espacio para ver los correos, nuestro espacio para conectarnos a nuestro Instagram, un espacio para liberar las emociones del día que nos han quedado ahí un poquito como no resueltas.
y dejamos ese espacio para escribir cómo nos sentimos, que siempre digo, escribir es muy, muy terapéutico, y luego ponemos al lado otra columna, como hacemos las otras semanas, para racionalizar la emoción. Eso es un proceso, lo digo así muy rápidamente, pero claro, es un proceso que hay que aprender con unas pautas determinadas, pero como regla básica siempre digo, dejar un espacio a lo largo de nuestro día para permitirnos todas las emociones que no han sido liberadas, porque lógicamente en nuestro lugar de trabajo hay que mantener, digamos, una autorregulación, o en cualquier otro momento que estemos en nuestra vida, a lo largo de nuestro día no podemos expresarlas en ese momento. ¿Y qué hacemos con esas personas que te están diciendo continuamente reprímete, reprímete? Si te reprimes todo, al final te sale una enfermedad, una úlcera. Por supuesto, es que además las emociones están muy relacionadas con los órganos de nuestro cuerpo, y eso es ciencia, es decir, el mente y cuerpo van, sabemos ya, creo que no hay duda de que son indisociables, por lo tanto todo lo que tiene que ver en nuestro cerebro, y la emoción no es, mucho que decimos siempre el corazón, la emoción viene del cerebro y se reparte a todos los órganos de nuestro cuerpo, con lo cual tenemos que saber que si hay algo que albergamos, emociones desagradables, negativas, como decimos otras veces, el rencor, el odio, por supuesto que tienen conexión directa con una liberación de una serie de hormonas, de una serie de sustancias que son perjudiciales y que mantenidas en el tiempo nos pueden llegar a dar lugar a inflamación de tejidos y sobre todo a enfermedades. Y eso es y tiene que ver también con el sistema inmunológico, que se debilita cuando tenemos una emoción como es el estrés o la ansiedad prolongada en el tiempo. Por lo tanto, es necesario. Dicen que el rencor y la envidia y el odio es enfermedad, ¿son enfermedades del ser humano? Sobre todo provocadas por el ser humano, yo creo, porque como decimos, si dejáramos la función natural que tiene la emoción, que es liberarla en ese momento, no nos pasaría eso. Es decir, no hay nada de malo en tener rabia, es una respuesta, o ira o enfado, es una respuesta natural. Necesitamos tener esa respuesta inmediatamente posterior a lo que es la conducta que me ha provocado ese dolor, esa rabia. Porque si no, no estaríamos poniendo, digamos, nuestros límites, no nos estaremos protegiendo. Tenemos que saber también proteger nuestro dolor y sobre todo, identificar cuando alguien nos ha hecho daño. Por lo tanto, la rabia es una respuesta emocional totalmente adaptativa. Lo que no es adaptativo es estar continuamente volviendo hacia el suceso que me provocó esa emoción y mantenerla en el tiempo durante mucho tiempo, y que eso se provoque, digamos, un sentimiento. Ya no es una emoción, es un sentimiento o un estado de ánimo, que es algo que es más prolongado en el tiempo y que además no es adaptativo, no es funcional. Ya no me sirve de nada el estímulo que me provocó eso hace una semana. O sea que la rabia es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo, sí, de supervivencia. Cualquier emoción, la rabia, la tristeza, la alegría, siempre están para ayudarnos a identificar si hay un peligro, si hay una emoción, si alguien nos va a hacer daño o si algo es agradable, me acerco a él. Es decir, siempre la mente va hacia lo que nos gusta y hacia lo que no, pero tenemos que etiquetar con esa emoción. Y eso, por eso es esa función de supervivencia que hablaba al principio, y una función está determinada biológicamente en la emoción. Lo que no es el estado de ánimo y el sentimiento, que eso ya tiene que ver con cómo nosotros interpretamos y cómo rumiamos, o no, que llamamos en psicología, cuánto tiempo permanecemos en ese estado emocional. Y ahí ya es cuando vienen las patologías o cuando vienen los estados que no son, como digo, funcionales, cuando empieza a hacer daño. Y la emoción precisamente está presente, como digo, en toda nuestra vida, desde que nos hemos levantado. Seguro que según la emoción, yo siempre digo el café emocional que nos tomamos, porque es muy importante ese primer café de la mañana, con qué filtro, como las cafeteras, ¿no?, que entras y echas el café, el agua y luego aparece el café, ¿no? Pues el filtro que hay en medio es la emoción. Si vosotros analicéis con qué emoción os habéis tomado esta mañana ese primer café, os vais a dar cuenta cómo todo vuestro comportamiento va a ir en torno a esa emoción. Porque cada emoción tiene una expresión corporal diferente, una expresión cognitiva diferente, y va a hacer que nosotros estemos o no de una determinada manera. Estamos más alertas, si estamos enfadados, estoy más alerta seguro a que uno me pite mientras que estoy conduciendo, a que haya cola en el supermercado. Vamos más irascibles a la hora de... Y nuestro cerebro va buscando alertas que vayan en consonancia con esa emoción. Y así funcionamos. Por lo tanto, es muy importante ese primer café emocional, y que todos, yo además animo a que todo el mundo cuando se levante, y a partir de ahora, uno de los ejercicios que voy a mandar para el tema de las emociones es el emocionario, que llamamos. Vamos a intentar identificar y saber cómo vamos nosotros de emociones. Es la clave fundamental para el autoconocimiento y para la felicidad. Si no sé, si no reconozco cómo siento yo las emociones en cada día y qué me lo provoca,
difícilmente voy a poder saber gestionarlas. Así que la primera parte, cuando me preguntabas cómo se gestiona, la primera parte, identificación de la emoción. Así que a partir de ahora vamos a coger todos nuestro registro de emociones, nuestro emocionario, y vamos a ir a lo largo del día anotando aquellas emociones que sentimos con más intensidad. Emociones, en este caso, o podemos llamarle, bueno, sensaciones también, aunque no sea la palabra técnica, y vamos a analizar también qué estímulo me lo provoca. Si es una imagen, si es un pensamiento, si es alguien que he hablado, si es una conducta, un comportamiento que me ha ocurrido, y qué hago yo para gestionar esa emoción. Y si hacemos esto durante, pues vamos a empezar 2 semanas a hacerlo, que luego os preguntaré, vamos a ir teniendo una radiografía de cómo vamos de emociones, porque la psicología no tenemos medios para hacer radiografías, ¿no? Como en la parte física, pero sí podemos hacer ese registro en el que vamos a ver cómo vamos de emociones. Si tenemos un déficit de emociones positivas, ahí hay que hacer algo, ¿no? Y si tenemos quizá pues, demasiadas emociones desagradables, vamos a ver qué lo provoca. Y si lo provoca algo que yo puedo modificar, lo modificaré. Esa es la clave de todo. Al final es pararnos a pensar, identificar, conocer y después todo lo que pueda cambiar, si está bajo mi mano, lo voy a modificar. Así que os animo a todos a que empecemos ese registro. Y por supuesto también en el deporte. Las emociones están presentes en el deporte y además, como sabemos, de una manera bidireccional. Yo hago deporte porque recibo emociones agradables, pero también mis emociones están presentes en el rendimiento. Si estoy bajo presión, si estoy bajo ansiedad, bajo estrés, es decir, emociones que van a impedir o obstaculizar el rendimiento, me va a afectar. Si estoy bajo emociones positivas, voy a rendir mucho mejor. Por eso es importante que en un equipo o en un deporte individual se conozca muy bien cuál es el estado emocional de los deportistas, para manejarlo sobre todo a nuestro favor. Las emociones siempre trabajan para nosotros, aunque nosotros pensamos que son un poco enemigas, porque siempre se la ha etiquetado como las causantes de nuestro dolor o nuestro daño psicológico, realmente son nuestras amigas, si sabemos traerlas a nuestro favor. Es importante que se trabaje, como digo, las emociones también en el ámbito deportivo, con muchísimos ejercicios, hay muchísimas dinámicas. Esta, por ejemplo, del emocionario se puede hacer con toda la plantilla, con todo el equipo, con cada deportista individual, pero también hay muchos otros juegos, otras dinámicas que también se pueden trabajar. A mí una que me gusta mucho, si puedo hacerlo rápidamente, que es la banda sonora emocional, que se llama, para trabajar en equipos colectivos, que se trata, bueno, pues de unir la música, que también es una fuente de emociones, siempre nos transporta, ¿no? Y nos generan emociones las canciones, las distintas piezas musicales. Sí. Pues vamos a intentar que con el equipo vamos a elegir distintas canciones que nos provoquen distintas emociones, más positivas, más negativas. Y vamos a ir entre todos eligiendo qué situaciones nos recuerdan del entrenamiento, de partidos concretos, con piezas emocionales, por ejemplo. Así vamos a poder saber también cómo vive cada persona, cada deportista, determinadas situaciones. Es decir, a mí esta pieza, por ejemplo, me provoca miedo, pues me recuerda a esa situación que vivimos en este momento y cómo la podemos trabajar. O me recuerda, por ejemplo, cuando en los entrenamientos hacemos este ejercicio que quizá no lo pasamos bien. Es decir, vamos a ir descubriendo cómo es, aparte de nuestras emociones, cómo las vivimos en todo nuestro día a día, en entrenamiento o en competiciones. Y luego elegiremos la canción que más nos hace sentir bien y la vamos a poner pues, en esos momentos, por ejemplo, que necesitamos pues, Pero ¿es bueno, Josefina, vivir permanentemente, por ejemplo, en el subidón, cuando un equipo de fútbol en el descanso o antes de iniciar el partido pone solo reggaetón o solo temazos del momento para vivir en esa situación de subida continuada? Sí, yo de hecho quería, a propósito de las emociones, quería hablar un poquito de eso, de esos vídeos motivacionales tan de moda, ¿no? Del equipo, pongo aquí Gladiator y todo, ¿no? Que a Guardiola le funcionó, ¿no? Muy bien, pero hay que dar mucho cuidado, le funcionó a él, pero no siempre funciona porque trabajamos el aspecto emocional y hay que saber muy bien, por eso digo, hay que saber muy bien cómo es cada jugador y qué le funciona y qué no le funciona, porque estar en ese estado de subidón, es decir, tocar las emociones justo antes de entrar a jugar, no siempre es positivo. Claro. Hay que manejar la activación, pero no la sobreexcitación, que es completamente diferente. Manejar la activación, pero no la emoción en ese mismo momento. Pablo, en el mundo del deporte, la primera sintonía de estímulo fue la de Rocky Balboa de Sylvester Stallone. Es verdad. Sí, y con esa sintonía carros peculiar. de fuego, etcétera, etcétera. Hay un Viva la sinfín. de Coldplay, Gladiator, ya, bueno, eso, claro, impresionante. Por eso esos vídeos son buenos, pero si se sabe muy bien
la psicología del equipo. Es decir, hay que saber por qué lo hacemos y sobre todo qué motivo tiene esto de hacer por hacer, porque esto, bueno, le va bien a este entrenador o a este equipo, como digo, pues le funcionó en la final de la Champions porque salieron súper Y enchufados. luego puede también el grupo entrar en la monotonía de decir, bueno, ya tenemos el reggaetón previo al partido. Por supuesto. Y eso, vamos, Claro, unas el veces efecto te subirá. claro, hay que utilizar esto como el refuerzo. No hay que utilizarlo siempre, es decir, no debe ser siempre una recompensa porque al final pierde ese efecto sorpresa y ese efecto que realmente estamos buscando. Es decir, por eso hay que ver para qué lo quiero hacer, en qué momentos puntuales de la temporada. Si es un momento que estamos pasando una mala racha, si es un momento de un partido decisivo que nos jugamos, pues eso, una Champions, un playoff. Es decir, hay que saber en qué momento puntual y para esos momentos puntuales sí que hay que utilizarlos, pero sobre todo sabiendo qué quiero, qué mensaje quiero transmitir. Claro. Y sabiendo cómo manejamos la esos emoción. vestuarios discoteca, porque antes de empezar un partido, esas músicas rimbombantes, con un sonido muy peculiar, ¿eso estimula? A ver, claro, lo que digo, al final yo creo que hay que saber muy bien si a cada uno de ellos le funciona, perfecto. Como regla general desde fuera, yo creo que no es necesario eso, es decir, es más importante algo que te llegue a una emoción de competencia, de logro, de éxito particular, es decir, imágenes que tú te veas consiguiendo esto, al mismo tiempo que una música que sea motivadora, pero no necesariamente esto, es decir, al final tenemos que tocar la tecla de cada uno y eso es importante para saber si esto tiene, bueno, si la finalidad es la que es, porque al final utilizarlo por utilizarlo, como digo, creo que no es necesario. Efectivamente. Y además muchas veces tenemos también que perdonarnos a nosotros mismos por activar unas emociones o canalizarlas de una forma u otra. Hoy el perdón es la píldora de felicidad que nos traes para crecer, cambiar hábitos y ser mejores, ¿no? Así es, una píldora y yo creo que una fortaleza importante y muy difícil también. Yo creo que aprovechando que ya empezamos, ¿no? Pues, estas fechas de Navidad próximas, que como que todos, ahí sí que estamos un poquito más sensibilizados, ¿no? Más humanizados, el perdón, perdonar, pero es una fortaleza que yo animo a que, como digo, es complicado, pero que todos pongamos en práctica y todos intentemos desarrollar y potenciar. Es una fuente de transformación, como digo, el saber perdonar y el pedir perdón, incluso a nosotros mismos también, es una fuente que nos va a ayudar a evolucionar y a seguir hacia adelante, que es algo que quizá no entendemos, ¿no? Porque eso no quiere decir que, que perdonar quiere, bueno, pues que minimizamos el dolor. Por supuesto que no, aceptamos esto, pero aceptamos también que a veces, bueno, pues el ser humano tiene esa parte de imperfección, esa parte de error, que todos tenemos que aceptar. Y empatizar también con la otra persona para ser capaces de perdonar, porque al final eso es liberación, eso es seguir hacia adelante y aceptar las luces y las sombras del otro, que es a veces muy complicado, es el único paso que nos va a acercar hacia la salud y hacia el bienestar y hacia la felicidad. Ser capaz de entender, bueno, pues la condición imperfecta del ser humano y ser capaz de, como digo, de perdonar, de pedir perdón y de seguir hacia adelante. Yo creo que eso es una fortaleza que no solamente tenemos que dejar para Navidad, sino que tenemos que intentar hacerlo porque es un regalo para nosotros y para nuestra felicidad. Así que con esta reflexión os dejo y sobre todo, bueno, pues ojalá que esta Navidad pues todos empecemos a practicarla, pero sobre todo que no sea un propósito de ahora, sino que sea un propósito de toda nuestra vida. Es una cualidad saber perdonar. Sí, es una actitud y es una decisión, siempre lo digo. Nosotros decidimos perdonar y es una decisión que hacemos para nosotros. Perdonar a los otros y también a nosotros mismos, que es muy, muy importante. Como esta sección de Josefina Cutillas, en la que además hoy les vamos a ofrecer un correo electrónico para que se pongan en contacto con nuestro programa si pues tienen algún tipo de consulta, vocesdeldeporte@televisionmurciana.es. Ahí nos pueden enviar cualquier cuestión para nuestra especialista psicóloga deportiva Josefina Cutillas, cualquier tema que quieran tratar, por supuesto con la confidencialidad absoluta y el secreto profesional para ayudarles, que es también al fin y a la postre el objetivo. Josefina, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, compañeros. Gracias. Encantada.